Bueno, nos encontramos aquí en Javier Redolsón. Lo que veis aquí es nuestra finca. Aquí veis un nogal y aquí hay diversos árboles. Aquí abajo hay un olivo y aquí tenemos un roble. Y bueno, he decidido poner una cámara trampa en este camino que veis aquí. Es un camino que bordea esta finca y bueno, es un camino que he frecuentado muchas veces, ya que sirve para dirigirme o para dirigirnos a las diferentes parcelas que tenemos aquí. Y bueno, siempre mi padre siempre me ha dicho que por aquí pasan jabalíes, ¿vale? Que en muchas ocasiones entran en la finca y causan destrozos. La finca la tenemos con alambrada, pero bueno, estos jabalíes son capaces de osar y colarse dentro de la finca, ¿vale? Así que sabía de la existencia de un jabalí bastante grande en esta zona, ¿vale? Ya que habíamos encontrado agujeros muy grandes y bueno, ya lo hemos podido grabar. Lo he grabado la semana pasada. La semana pasada la cámara trampa estuvo puesta aquí, en esta zona. Y bueno, una sorpresa. También tenemos aquí huellas de tejón. Es el tejón que también he grabado aquí en esta zona. Los tejones salen con más frecuencia en los días de lluvia. La lluvia puede hacer que los insectos, lombrices y otros pequeños invertebrados salgan a la superficie y se vuelvan más fáciles de encontrar. Aquí vemos al tejón empapado totalmente de lluvia. Lástima de esa rama. Este camino es bastante frecuentado por animales. Aquí he podido grabar al tejón y también he podido grabar gato montés. Aquí podemos observar al gato montés. Un día de lluvia. Aquí observamos su cola gruesa, típica del gato montés y anillado. Aparte de un gran jabalí que ha posado en esta zona de aquí, la cámara estaba puesta allí y lo ha grabado tanto en el primer plano como en esta zona de aquí. Se dirigía por este camino, esta faja que también es nuestra. Esto se llama la costera, ¿vale? Esta faja, el jabalí se dirigía por este camino, por esta pequeña faja y bueno, ha llegado aquí y ha sido captado por la cámara. ¿Qué opinas de este jabalí? Yo creo que es uno de los jabalíes más grandes y pesados que he grabado. Aquí podéis ver la comparación de tamaño entre el jabalí y yo. Aquí ha llovido bastante y se pueden ver muy bien las huellas, como habéis visto ahí la huella de tejón. Y bueno, la huella del jabalí pues yo creo que también se puede encontrar por aquí. Bueno, esto también parece huella de jabalí. Más ha posado aquí enfrente, así que seguramente será una huella de jabalí, lo que veis aquí. Seguimos por este camino y aquí vemos otra huella de este jabalí grande. Es un jabalí macho, solitario, ¿vale? Se dirigió después por este camino, fue bajando. Y aquí abajo tenemos un barranco, el barranco Javierre, que va a dar lugar después al río Susía. Y por aquí se dirigió este jabalí. Es fácil verlo por aquí en los días de lluvia. Cuando lo he grabado es un día de lluvia y bueno, es un jabalí que su territorio es este, ¿no? En este camino un poco más abajo, en este camino que estamos recorriendo, ¿vale? Aquí está la valla y aquí también es parte de nuestra finca. Ahí tenemos una perera y hay un campo de alfalfa, bueno, una faja de alfalfa y un campo mayor. Y bueno, lo que podemos ver es cómo ha osado aquí el jabalí, ¿vale? Aquí ha metido el morro, se ve que tiene un morro bastante grande y ha empezado a ozar ahí, en esa zona. Bueno, habrá visto que aquí podría haber algún hongo o algún tipo de micorriza y
y la ha ozado. Seguimos por aquí, siguiendo los pasos del jabalí. Mira, aquí tenemos más huellas de este jabalí. ¿Vale? Y nos dirigimos más hacia abajo. Aquí se pueden ver muy bien las huellas porque, como os digo, hace poco ha llovido y está con bastante barro. Aquí tengo más huellas de este gran jabalí. Lo veis aquí. La huella es una huella bastante grande, es una huella enorme. Y se dirige hacia allá. Mira, aquí tenéis otra. Justamente ahí. Una huella de un macareno. Bueno, esto es una letrina, creo que de tejón, ya que puedo ver aquí las uvas, ¿vale? El tejón ha traído aquí las uvas y yo creo que también ha hecho excrementos, ha colocado aquí también sus excrementos. Lo sé por las uvas porque tenemos una viña aquí, ya hace una semana recogimos las uvas, así que el tejón lo que ha hecho es escarbar y directamente dejar aquí las uvas, pues son excrementos. Aquí veo que hay algo de excremento, pero hay parte de uva que no está digerida, ¿vale? Así que, bueno, es una letrina de tejón. Así que seguramente cerca de aquí debe estar su madriguera, ¿vale? Es el camino por el que estábamos viniendo y por aquí ha pasado el tejón y la cámara trampa estaba ahí abajo y aquí pues ha realizado su letrina. Bueno, su letrina estaba ahí, por aquí se ha dirigido, aquí ha escarbado un poco, creo que no es una letrina pero ha escarbado y el tejón ha pasado por aquí, por debajo de la valla, ¿vale? Y hacia allá se va a la viña, así que ese es el recorrido que ha tenido el tejón y bueno, lo he podido grabar, así que es una letrina de tejón, ya ha pasado seguramente por debajo de esta valla. Aquí todavía tenemos uvas, estas uvas tardan más en madurar, hay también avispas ahí, así que hay que tener un poco de cuidado, están alimentando de ellas. Y de aquí ha venido el tejón ha venido aquí, se ha alimentado de las uvas y ha hecho sus excrementos en esa letrina que habéis visto antes, ¿vale? Esto todos son vides, para allá también hay más vides y bueno, se ha dirigido por ahí hasta ese camino y ha hecho la letrina. Aquí os muestro los animales que puede fototrampear dentro de la finca, muy cerca del camino. En este montón se acumula estiércol y parece que los animales se sienten atraídos por él. Diversas especies de animales acuden a este estiércol. El primero en aparecer fue una sorpresa. El enigmático gato montés entraba a nuestra finca por debajo de la alambrada y se daba un paseo por ella. El zorro o la rabosa también apareció, los primeros días siempre temeroso. Una pareja de palomas torcaces también se posó en el estiércol, quizá para atrapar algún insecto. Aquí podemos observar ovejas de la raza churra tensina y chisqueta. Esta última es originaria de la Ribagorza aragonesa y catalana. También podemos encontrar núcleos dispersos de la raza en las comarcas orcenses de Monegro, Sobrarbe y Oilla de Huesca. Aquí vemos como el mardano carnero intenta montar a una oveja. Aquí lo observamos, esta escena graciosa. La rabosa acudió otra vez al montón de estiércol. Los zorros carecen de los músculos faciales necesarios para enseñar los dientes.
como hacen otros cánidos. Por ello nunca podremos ver su sonrisa. Aquí lo vemos siempre curioso. Las ovejas a las 7 de la mañana ya mueven. El ancestro directo de las ovejas domésticas es el muflón asiático. Aquí vemos como a primeras horas de la mañana las ovejas salen de su refugio y empiezan a comer el pasto. Se cree que las ovejas domésticas se domesticaron a partir de los muflones, hace unos 10.000 años en la región de Mesopotamia. Tenemos las ovejas como están yendo hacia el pasto. Ahí cerca tienen un refugio. Aquí veis a mi padre observando la cámara.